Muy buenas noches. El día de hoy vamos a iniciar con el tema de administración, gerencia y todo el enfoque que abarque la gestión. Entonces, para entender todo este proceso, debemos analizar y recordar un poco el proceso administrativo en sí, empezando desde sus bases conceptuales, las escuelas, los enfoques que tiene, para poder ya llegar a una conclusión mucho más amplia, ¿no? Este desarrollo del pensamiento administrativo es muy antiguo. Viene desde el momento en que los seres humanos buscamos lograr a través de un trabajo en grupo metas que no podíamos alcanzar de forma individual, ¿no? El hombre primitivo se organizó a través de grupos para poder sobrevivir y con el trabajo en grupo, en equipo, consiguió protegerse pues de los depredadores, de otros humanos que eran mucho más agresivos. El grupo le facilitaba la caza de las presas y también les ofrecía otros beneficios, ¿no? Ya que existía una división de los roles que abarcaba mucho, desde lo más general, como el proceso de recolección, cuando las mujeres se encargaban del cuidado de los hijos, que los hombres se encargaban de la defensa del territorio donde vivían, hasta otras cosas más específicas, como liderar los grupos humanos que dirigían, o líderes en la historia, como chamanes, incluso hemos tenido, y personas que se vinculaban con el plano espiritual y mucho más allá, ¿no? ¿Cuál es el fin de esto? Estos roles se encaminaban a producir bienes necesarios para el bienestar y el mantenimiento de las tribus en ese momento, ¿no? Cuando las personas se organizaban para alcanzar una meta común, se obligan a una serie de actividades, de principios y de técnicas para poder lograr ello, y esto se le denomina administración. Aunque la planificación es clave en una administración efectiva, también nos importa mucho la estructura organizativa porque va a proporcionar el marco ya formal, ¿no? Va a ser un sistema de trabajo de forma efectiva en el que se abarca la comunicación, en el que los individuos consignan una identidad y la organización fomenta una satisfacción en el trabajo, ¿no? Recordemos que la organización es una etapa del proceso administrativo en la que intentamos establecer ya sea sistemas o fórmulas de coordinación y relación efectiva de nuestros recursos con nuestras personas, nuestros medios materiales, de forma que nuestras acciones vayan a desarrollar una mejor forma posible para alcanzar los resultados que esperamos, ya sea en cuanto al tiempo, a la calidad, a la cantidad, incluso a la satisfacción, ¿no? Entonces, esta organización va a consistir en coordinar a individuos y a grupos para un trabajo colectivo y pues una verdadera esencia de una buena organización va a radicar en que cada uno lleve a cabo el trabajo de forma que no obstaculice el resto. Entonces, para eso vamos a hablar un poco de la creación de la administración actual. Vamos a iniciar con el enfoque clásico, dentro de los cuales vamos a encontrar teorías principales, ¿no? Entonces, miren, el desarrollo de la administración se debió a causas bastante concretas. Uno fue el crecimiento acelerado y desorganizado incluso de las empresas, lo que hizo difícil las labores de los gestores. Y esto obligó a usar un enfoque científico que reemplazara este tema empírico que se tenía. El aumento del tamaño obligó a las empresas que se puedan plantear la producción a largo plazo y la necesidad de una planificación que no dejara espacio a improvisar. Y otra de las causas concretas es la necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia en las organizaciones. Entonces, aparece la producción en masa y el paso de las empresas hacia un ámbito de competitividad donde se hace necesario el máximo aprovechamiento de nuestros recursos, y de esta manera surgen los primeros intentos de la división del trabajo entre los que piensan y los que ejecutan, ¿no? Que hoy ya tienen diversos modelos que también los vamos a analizar. Para empezar, las teorías más resaltantes, vamos a hablar del señor Frederick Taylor, que nos propone la teoría de la administración científica. Este ingeniero estadounidense, conocido como el padre de la administración científica, establece los principios basados en la eficacia, la eficiencia
y la productividad, o como también lo menciona como superávit, donde propone que el trabajador que produzca se le dé un incentivo y que la empresa proporcione formación de forma continua a los trabajadores. Él sustituye por primera vez las reglas prácticas de la ciencia, considerando una ciencia a la administración. En tanto, que le caracteriza esencial de cualquier ciencia es la aplicación del método científico hacia el desarrollo del conocimiento. Entonces, eso significa que la administración empieza a incluir conceptos claros, teorías y otros conocimientos que se desarrollan a partir de una hipótesis, pasan por un proceso de experimentación y pues culminan con un proceso de análisis, ¿no? Entonces, Frederick define 4 principios de la administración, el cual se le va a dar seguimiento y va a dar como resultado a una mejor prosperidad, tanto para los directores, que son los que consiguen mayores beneficios, como para nuestros trabajadores, que van a lograr una mejor retribución en su trabajo. Uno de los principios es el principio de planificación, que consiste en la sustitución de improvisar por la ciencia mediante una planificación del método que se va a tomar. Luego viene el principio de preparación, que es la selección, preparación y formación de los trabajadores, el cual va a estar sujeto a parámetros científicos que mejoren la eficiencia de nuestros trabajadores. Luego vamos a tener el principio de control, que es tener un control del trabajo para nosotros cerciorarnos que estamos ejecutando el trabajo de acuerdo a las normas y de acuerdo al plan. Y luego viene el principio de ejecución, en el cual los trabajadores van a asumir la responsabilidad de ejecutar las tareas y la dirección correspondiente a su diseño y planificación. Ya a los que les ha gustado el curso de administración, se les hará muy conocido estos principios que más adelante se justifican en otras teorías para dar pase al proceso administrativo formalmente como hoy lo conocemos. Luego viene Hugo Münsterberg, que es un filósofo alemán, al que se le considera el padre de la psicología industrial. Dentro de los estudios, él dirige estos análisis a cómo encontrar personas cuyas capacidades mentales sean adecuadas para un puesto de trabajo, ¿no? En lo que conocemos hoy como el perfil de puesto. Y qué condiciones psicológicas del trabajo van a producir mejores resultados o cómo puede influir una empresa sobre sus trabajadores para que ellos puedan ser más productivos. Entonces, desde un primer momento se propone que se aplique la psicología en la industria, pues se requiere que se utilice más ciencia en la administración y esto va a permitir una mejor comprensión y aplicación también de la psicología, ¿no? Tratando de establecer un vínculo que va a conectar los trabajos con los enfoques de Frederick Taylor y va a realizar muchas aportaciones a la administración, popularizando la psicología y estableciendo cómo obtener un mayor rendimiento a través de condiciones psicológicas adecuadas. Eh, Esto va a ser a través de contemplación, incluyendo factores como la fatiga, la monotonía, la tensión y el impacto de la influencia social, y va a combinar estas ideas de la administración científica con la psicología. Por ejemplo, él demostró la importancia que tenía la publicidad en cuestiones como el tamaño, el color, las palabras que empleamos, incluso la tipografía de la letra y otras cosas. Luego vamos a ver el matrimonio Gilbert, Gilbert, donde está Frank y Lillian. Ellos combinaron un modelo único, los conocimientos psicológicos, tanto que tenía Lillian como los conocimientos de ingeniería que tenía Frank. Entonces, a través de este vínculo, ellos llevan a cabo un trabajo que va a incluir el factor humano. Es así que ellos logran desarrollar las normas generales y establecen las normas de la ergonomía. Entonces, esto a través de las siguientes normativas, ¿no? El mejor método de trabajo que permite al trabajador ejecutar las tareas en el menor tiempo, con mayor facilidad y con mayor satisfacción. Y también mencionan que la tarea debe proyectarse de forma tal que su ejecución va a requerir el gasto y la atención física más mínima. También usaron el cine para analizar y mejorar las secuencias y movimientos de trabajo. Desarrollaron un código de símbolos para diagramar el flujo del análisis del proceso.
y elaboraron un modelo de labor administrativa que denominaron proceso de trabajo. También elaboraron un modelo de labor, demostraron la importancia del uso de estadísticas para lograr la mejora continua. Destacaron la importancia de considerar el factor humano en la planificación del trabajo y en la determinación de tiempos. Y enfatizaron igualmente la importancia de la psicología en el trabajo. Luego vamos a encontrar la teoría del proceso administrativo o teoría operacional, también perteneciente al enfoque clásico de la administración, cuyo principal autor es Henry Fayol, que fue un ingeniero francés, al cual es conocido como el padre de la teoría moderna de la administración operacional. Él fue uno de los primeros que expone la teoría general de la administración y por eso también se le conoce padre de la teoría administrativa. Él fue director de una empresa y a través de este trabajo estableció 14 principios de la administración que tenía por verdades universales que podían enseñarse ellas en escuelas o universidades. Entonces, él parte de una premisa de que el conocimiento acerca de las prácticas administrativas se puede establecer como un cuerpo coherente y uniforme y puede transmitirse las generalizaciones de las prácticas correctas. Por ende, estas van a ser efectivas. Y estos 14 principios de la administración son la división del trabajo justamente, que se va a dar a través de la especialización de los trabajadores. El otro es la autoridad y la responsabilidad, las cuales se van a relacionar entre sí, y la responsabilidad se da a causa de la autoridad. También considera la disciplina, la unidad de mando, donde los subordinados deben recibir órdenes de un único jefe. También habla sobre la unidad de dirección, donde cada grupo de actividades con el mismo objetivo deben tener un responsable y un plan, o sea, una matriz de responsabilidades, ¿no? También debe haber la subordinación del interés particular al general. Debe existir una remuneración, la cual tiene que ser justa y tiene que conseguirse la mayor satisfacción del trabajador también a través de esto. Él menciona la importancia de centralizar a la autoridad. También menciona la jerarquía o una cadena de escalas, donde la autoridad se va a distribuir en líneas de mando, que son modelos que vamos a ver también más adelante. El orden, que es un lugar para cada cosa, cada persona y cada cosa debe tener su lugar. Y este es un principio también de organización para la ubicación de cosas y personas. Él menciona la importancia de la equidad respecto a la actitud del gerente hacia sus subordinados. Él habla de la estabilidad en los puestos, la iniciativa que deben tener los administradores, deben promover la iniciativa de sus subordinados. Y finalmente menciona el espíritu de equipo, donde menciona la unión hacia la fuerza, ¿no? Sin embargo, la contribución más importante de Henry es la definición de las etapas del proceso administrativo. Él delimita lo que nos dice Taylor y las convierte en las etapas de planificación, organización, dirección, coordinación y control. Hoy en día está ligeramente modificado este proceso, pero actualmente son válidas, ¿no? Y él nos decía que este proceso administrativo no solo se aplica a los negocios, sino que también a organizaciones políticas, militares, sanitarias y de otros tipos, ¿no? Que se requiere, donde se requiere la administración. Luego, en la teoría burocrática, vamos a encontrar al señor Max Weber, que fue un filósofo y sociólogo alemán, donde nos habla de la teoría burocrática a principios del siglo XX, donde el tercer pilar fundamental en el desarrollo de los conceptos administrativos clásicos se halla en esta teoría. Él afirma que la jerarquía, la autoridad y la burocracia, que incluye reglas claras y definiciones de tarea, se encuentran en la base de toda organización social. Entonces, el término burocracia como tal, desarrolla tanto Weber con sus colaboradores, no corresponde al sentido que hoy en día lamentablemente hemos tomado de la palabra, ¿no? Sino que se refiere a una organización ideal caracterizada por la división del trabajo, donde existe una jerarquía definida con reglas claras, funciones claras y pues con las relaciones interpersonales basadas en una autoridad legal, lo cual lamentablemente muchas veces no lo vemos hoy en día, ¿no?
Luego vamos a hablar de la teoría del comportamiento de las relaciones humanas. Para eso, uno de los principales exponentes es el señor Elton Mayo, que es un psicólogo estadounidense, donde hace un estudio de Houghton, donde afirma que la mejora de la productividad se debía a factores sociales como las interrelaciones, o sean satisfactorias entre los miembros de un equipo. Y él va a llegar a una conclusión de que la administración debe comprender la conducta humana del grupo y mejorarla mediante motivación, mediante seguimiento, mediante una buena dirección, una adecuada comunicación, y esto va a enfocarse, encaminarse para un aumento de la producción. Luego tenemos a Mary Parker Follett, que es una pensadora estadounidense también, y también es una de las primeras autoras que nos plantea que las organizaciones se pueden percibir desde la perspectiva del comportamiento individual y grupal dentro de las teorías de las relaciones humanas. Y las organizaciones se deben basar en una ética más grupal que de forma individual. Y ella nos mencionó esto: el potencial individual se mantiene así, como potencial, hasta que se expresa a través de una asociación grupal. Y finalmente encontramos en esta teoría a Emily Durkheim, que es un sociólogo francés que insiste en la idea de que los grupos controlan la conducta humana y piensa que una nueva sociedad industrial requiere un nuevo sistema educativo, por un lado, en el que se encuentra un niño que debe recibir una educación inicial desde los padres, de la familia, el cual esté basado en normas, valores y habilidades propias de su grupo primario, que viene a ser este círculo que mencionaba, y por otro, tiene que aprender habilidades, normas y valores que establece la sociedad en global, ya sea en el país, en el gobierno en forma genérica, ¿no? Entonces, este aprendizaje lo va a tener en la escuela, que va a ser el órgano adecuado para desarrollar este proceso. Luego encontramos la teoría neoclásica. Las aportaciones de los autores neoclásicos tuvieron repercusiones en tres áreas: los tipos de organización, la departamentalización y la administración por objetivos. Autores como Newman, Hyman y Money trabajaron en profundidad sobre la organización formal, y ellos establecen tipos de organización y relacionan con el tipo de actividad que va a tener cada empresa. A través de esto buscan establecer la organización de forma más adecuada para cada caso particular. Chandler, Hampton y Newman se ocupan de la especialización dentro de las organizaciones, un poco relacionado este tema con de la teoría burocrática, justamente. Profundizan mucho en el tema de departamentalización o una agrupación adecuada de actividades por departamentos específicos de acuerdo a las especializaciones. Y así plantean agrupaciones que se diferencien por sus funciones, sus productos, sus clientes o sus procesos, ¿no? A partir de la década de los años 50, Peter Drucker desarrolla la administración por objetivos, que va a consistir en un modelo administrativo muy difundido e identificado con un espíritu más pragmático de esta teoría neoclásica. Entonces, el desarrollo de los objetivos y el establecer planes estratégicos para el cumplimiento de los mismos van a constituir aportaciones desde este enfoque que más repercusiones va a tener en el trabajo de los administradores, ¿no? Esta administración por objetivo surgió como un método de evaluar y controlar el desempeño de las áreas y las organizaciones que tienen un crecimiento bastante rápido. Inicialmente se constituye como un criterio financiero de evaluación y control. Fue válido, pero en el enfoque global de la empresa, lamentablemente existe una distorsión profesional en este proceso, pues los criterios de ganancia y costo no son suficientes para explicar una organización social o humana. Entonces, la respuesta de los niveles medios o niveles inferiores de las empresas, las organizaciones, a este criterio obviamente va a haber un descontento y una apatía que va a generar conflictos entre los funcionarios que están en este punto, incluso en la alta dirección. Es así que se inician las ideas de descentralizar y realizar la administración por resultados.
Entonces, el único modo que encuentra la dirección para revertir ese proceso fue la descentralización de las decisiones y fijar los objetivos por cada área, donde cada quien va a escoger cómo alcanzar sus resultados. Entonces, se eliminan órganos de staff, donde queda a cargo una división de la creación de los servicios que se va a necesitar para alcanzar los objetivos, lo que va a fortalecer la posición de la autoridad en cada jefe operativo. Luego vamos a encontrar la teoría general de los sistemas, donde Carl Ludwig von Bertalanffy, que es un biólogo austriaco, no pretendía resolver problemas ni buscar soluciones prácticas. Él buscaba producir teorías y formular conceptos donde puedan ser aplicables a la realidad. Entonces, la teoría general de los sistemas nos afirma de que las propiedades de los sistemas no pueden describirse significativamente en términos de sus elementos separados, y la comprensión de los sistemas solo se va a encontrar cuando estos se analizan de forma global y estos involucran todas las interdependencias de los subsistemas. Luego hablamos de la teoría de la contingencia, y acá volvemos a encontrar a Chandler, que esta vez acompañado de Woodward, enfatiza que no hay nada en absoluto en la teoría administrativa ni en las organizaciones. Él menciona que todo es relativo y todo depende. Así que las técnicas administrativas para el logro de los objetivos de la organización van a tener una relación funcional con las características de cada organización, del ambiente, de la tecnología disponible, y va a existir una relación funcional entre las condiciones del ambiente y las técnicas administrativas apropiadas para obtener un alcance eficaz de los objetivos de la organización. Para empezar, el ambiente, ¿no? Para la teoría de las contingencias, el ambiente es todo aquello que envuelve a una organización. Es el contexto en el cual una organización se va a encontrar integrada. Y como la organización es un sistema abierto, esta se va a encontrar en constante cambio y con todo su ambiente, y su análisis va a ser fundamental para acertar con las decisiones de la organización. También va a ser importante la tecnología, que va a ser otra variable que va a ser independiente y va a estar contemplada en esta teoría porque tiene una influencia dentro de las decisiones organizativas, ¿no? Y todas las decisiones que se toman en las organizaciones van a tener alguna clase de tecnología para realizar las operaciones, y esta puede ser una tecnología incorporada como bienes físicos, como aparatos o máquinas, y tecnología no incorporada, que viene a ser el conocimiento de las personas, que además viene a ser básico para una organización. Finalmente tenemos las características organizacionales, que es un concepto abierto de este concepto general, donde nos hacen analizar, ¿no? De que esta disciplina, em, perdón, me perdí. Se debe analizar de forma más sistémica y debe ser enfocada en base a todas las relatividades que pueda existir dentro del concepto. Ok, viene una pregunta de Henry Fayet, donde nos dice que él tuvo un enfoque de gerente general, que ya le habíamos mencionado, y se preocupa por la eficiencia. ¿A qué teoría corresponde esta aseveración? A ver, ¿quién responde eso, chicos? Ahí estamos. Ok, habíamos dicho de que el enfoque que hemos estudiado en este momento es el enfoque clásico, ¿verdad? Nuestra respuesta es la C. Frederick Taylor ha sido considerado el padre de teoría general de la administración, y él postula que la administración para organizar el trabajo con la gráfica de Gantt, no. La teoría de la eficacia, producción de cada trabajador, no. La teoría del cumplimiento para mejoras económicas, no. La teoría científica es un intento de aplicar el método científico en la resolución de problemas. Esa es nuestra respuesta. Bien, ahora vamos a entrar al tema de planificación. La planificación nos va a permitir salvar esta grieta que separa los objetivos propuestos del lugar al que se quiere llegar.
¿no? Entonces, además de una ya referida Beijing, que es el proceso de planificar, y, que es aplicar un proceso que conduce a decidir qué hacer, cómo hacerlo, de qué manera vamos a evaluar y lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a encontrar otras definiciones de la planificación, como menciona Schaffer, que es un proceso metódico el que consiste en definir un problema por análisis para satisfacer las necesidades y demandas insatisfechas que va a constituir un problema. Y se van a fijar fines realistas posibles y se van a determinar el orden de las prioridades, ¿no? También vamos a inventariar los recursos necesarios y vamos a proyectar las acciones administrativas considerando las diversas estrategias de intervención posibles para resolver el problema. También vamos a encontrar la definición de Pinalt, que lo define como un proceso continuo de prevención de recursos y de servicios necesarios para conseguir objetivos determinados, de acuerdo a un orden de prioridad establecido que le va a permitir elegir o las soluciones óptimas entre muchas alternativas, y esa elección se va a dar en consideración al contexto de dificultades tanto internas como externas que se puedan conocer actualmente o que sean previsibles en el futuro, ¿no? Entonces, de forma simple, planificar, ¿qué es? Analizar factores externos e internos que van a determinar un sistema. Es identificar los problemas actuales y previsibles, ordenándolos en una prioridad a intervenir. También nos permite diseñar las actividades y los métodos para resolver estos problemas. Y vamos a definir los instrumentos de evaluación que abarquen la totalidad del problema. Entonces nos va a permitir elaborar todas las propuestas y las alternativas que van a surgir en el proceso de planificación. ¿Y qué tipos de planificación existen? Bueno, de acuerdo con el ámbito de aplicación, existe en el nivel estatal, en el cual es aplicable a todo territorio nacional y a la totalidad del sistema de salud. Va a haber el nivel autonómico, donde los planes se van a elaborar para la atención de la población, de las comunidades autónomas, por los servicios regionales de la salud, y a nivel local institucional, donde estos planes se pueden descender en su concreción hasta los niveles de actuación de cada grupo de profesionales, como en un programa de salud primaria de un centro de salud, por ejemplo. Según el tiempo, pueden ser de corto plazo, aquellos que sean inferiores a un año, de mediano plazo, que puede ser de 1 a 5 años, y a largo plazo, que puede ser de 5 a 10 años. La planificación a largo plazo se va a complementar con los planes de menor duración. Entonces, es un plan, la planificación se realiza de forma en cascada, ¿no? Desde los niveles más altos hasta los más específicos. Y es necesario que las planificaciones de menor nivel cumplan con las directrices del plan de largo plazo, para que estos puedan ser cumplidos de forma estricta, ¿no? Ahora, según su amplitud y su extensión, tenemos los que son normativas o políticas. Estos son de altos niveles de cada institución y normalmente son a largo plazo. Tenemos las estratégicas que se van a llevar a cabo en los altos niveles de institución, como por ejemplo ministerios de sanidad, de salud, las gerencias de hospitales, y van a implicar cambios duraderos a largo plazo. Van a requerir una gran información como los planes nacionales, por ejemplo. Tenemos las planificaciones tácticas, que son las que se detallan la acción ocupándose de una definición de las actividades y los recursos que debemos emplear. Esta va a tener una duración en el tiempo de corto o mediano alcance. Y finalmente vamos a encontrar la operativa, que va a definir las acciones al más corto plazo y las va a determinar en todos sus aspectos, o sea, va a ser una acción directa. Entonces, algunos autores van a incluir la planificación normativa dentro de la planificación estratégica. Dentro de las etapas de planificación, vamos a mencionar que el proceso de planificación se va a producir mediante una serie de etapas consecutivas. En primer lugar, tenemos el análisis y diagnóstico de la situación, ¿no? Para enfrentarnos a una situación o problema con la idea de transformarlo, necesitamos conocer todos los detalles, las circunstancias,
o los elementos que determinan esta situación o problema en concreto. El análisis nos debe dar lugar a recoger información e interpretarla, lo que nos va a permitir identificar el problema, bueno, nos va a determinar una necesidad de una normativa si es necesario, una necesidad de comparar las situaciones, así como las características detectadas. También vamos a tener el conocimiento de la demanda precisa para saber datos acerca de cuál o cuál, de la actual o una potencial demanda. Y también debemos cuantificar los recursos que se encuentran principalmente en las normativas existentes en cada centro, ¿no? El análisis de la situación nos va a permitir identificar problemas y mediante la interpretación de estos problemas nos va a permitir definir las necesidades. Entonces, dentro de los métodos para identificar el problema, vamos a encontrar métodos cualitativos y métodos cuantitativos. En los métodos cualitativos, los más comunes, voy a mencionar algunos, tenemos la técnica del grupo nominal, donde se forma un grupo de participantes en que cada miembro del grupo va a reflexionar en silencio y va a anotar los problemas que considera más importantes. Después de ellos, va a completar una reflexión de forma colectiva y una votación personal sobre los problemas identificados en el grupo. Luego tenemos el grupo focal, que es una técnica un poquito más compleja, donde vamos a crear un grupo de personas que son relevantes para una comunidad, que normalmente está conformada de entre 8 y 12 personas, y se seleccionan por su conocimiento extenso del caso, ¿no? Se nombra un monitor donde va a invitar al grupo y crear un debate de una serie de aspectos que se ha determinado con anterioridad y resume los datos obtenidos identificando problemas. Esta técnica también se va a utilizar en la priorización de problemas y el análisis de las causas. Luego encontramos la técnica de Delphi, cuyo objetivo es conocer la opinión de algunas personas acerca de posibles problemas prevalentes en la comunidad. Y este método va a emplear una serie de cuestionarios que se pueden enviar por correo y cada uno de los cuales se crea a partir de respuestas dadas en un cuestionario anterior. Este proceso va a finalizar con un consenso donde con la información obtenida se va a identificar diversos problemas. También tenemos la técnica de brainstorming, donde se forma un grupo dirigido por un moderador que va a favorecer la generación del mayor número posible de ideas de parte de todo el grupo. Y para nada se debe criticar las ideas emitidas, donde forzamos a los participantes a sobrepasar el nivel de ideas comunes para llegar a ideas mucho más originales. Y finalmente les voy a mencionar el fórum comunitario, donde se crea un grupo constituido por todos los miembros de una comunidad que quieran participar y van a dar sus ideas y sus comentarios. La idea de esto es que cuanto más amplia sea la presentación, la representación de la comunidad, más confiables son nuestros resultados y por ende nuestros problemas detectados. En los métodos cuantitativos, primero vamos a tener los indicadores que pueden ser demográficos, socioeconómicos, sanitarios, etc. Otro método cuantitativo son las encuestas que tienen a recoger una opinión o una percepción de los usuarios sobre distintos aspectos. Y vamos a tener otras estrategias como por ejemplo el análisis FODA, el cual consiste de analizar debilidades de un área, donde están los aspectos internos que van a limitar la capacidad de desarrollo de la estrategia de la empresa y debe ser controlado y superados. Las amenazas, que son las fuerzas externas, que pueden impedir la implantación de estrategias o que pueden hacer que estas vayan a fracasar. Tenemos las fortalezas, que son capacidades propias, recursos y ventajas competitivos que deben y pueden servir para explotar oportunidades. Y tenemos las oportunidades, que son todo aquello que pueda suponer una ventaja competitiva para la empresa o también para representar una posibilidad de mejora a la rentabilidad o aumentar la cifra de los negocios. Dentro de la planificación es importante mencionar el P y el POI, ¿no?
Decíamos de que de acuerdo a los tiempos que encontramos, la planificación tenemos de largo, corto y mediano plazo. Entonces, para las empresas es mucho más común resumirlo en forma del PEI, que es el Plan Estratégico Institucional, y el POI, que es el Plan Operativo Institucional. ¿Y qué es el PEI? Es un instrumento de gestión que va a identificar la estrategia que tiene la entidad para lograr los objetivos de la política institucional. Mientras que el POI es un instrumento de gestión que va a orientar la necesidad de los recursos para implementar la identificación de esta estrategia institucional. Entonces, ¿a qué nivel de elaboración está? El PEI se da a través del pliego presupuestario de acuerdo corresponde. Y el POI es por unidad ejecutoria, ya sea el gobierno nacional, regional o municipios. ¿Y qué contenido principal tiene un PEI? Tienen objetivos y acciones estratégicas a nivel institucional. Y el POE tiene actividades más específicas, las cuales son operativas e inversiones. Y en cuanto al periodo, el plan estratégico institucional está como un mínimo de 3 años. Usualmente se identifica a un plan de 3 años, pero eso no significa que no pueda ser a mayor tiempo. Y en el caso de los planes operativos, son de exactamente un año. Entonces, si nos preguntan, en la planeación estrategia interviene el análisis FODA. En una institución de salud, si el personal cuenta con una cultura de alto nivel de trabajo en equipo, se considera que esta afirmación pertenece a las... Bueno, estamos hablando de un alto nivel de trabajo en equipo. Eso quiere decir que dentro de la institución tenemos algo propio que es positivo. ¿Qué habíamos dicho que era eso? Una fortaleza. A ver, ahí ya estamos participando. Genial, muy bien. Muy bien, Kimberly Lave. El plan estratégico es un documento que recoge las principales líneas de acción, es decir, la estrategia que una organización se propone seguir. ¿Qué tiempo de vigencia tiene este plan? A ver, ¿qué tiempo de vigencia habíamos dicho que tiene el plan estratégico institucional? Vamos, chicos, participamos. Muy bien, la C, muy bien, gracias, Kimberly. El plan operativo de un servicio de enfermería del Hospital Regional del Centro, realizado y aceptado en diciembre del 2023, ¿cuánto tiene vigencia? Muy bien, Kimberly, estamos atentos. Bien, ahora nos vamos al tema de organización. A ver, los distintos profesionales que van a integrar una organización deben trabajar juntos, ¿no? Para una mayor efectividad. Y si se conocen los roles que van a desempeñar y también cómo se relaciona con el trabajo de las demás personas, significa que estamos hablando de que existe una buena organización en una empresa. La esencia de esto, de la función de la organización, como etapa del proceso administrativo es diseñar y dar continuidad a los sistemas de función y relación. La organización va a estar concebida para clarificar al profesional qué hacer, cómo, cuándo y cuánto, ¿no? Debe llevar a cabo, salvo obstáculos a la ejecución y proporcionarle un sistema de comunicaciones para que pueda tomar decisiones. Dentro de los elementos de la organización vamos a encontrar el poder, que es la capacidad que tienen las personas para influir sobre las acciones de otras personas. No tiene por qué tener relación con un escalón jerárquico que se ocupa en la relación. Ojo ahí. Luego tenemos la autoridad, que está relacionada con el cargo que se ostenta. Es la capacidad de ejecutar el poder en determinadas áreas, ¿no? El grado de autoridad superior está ocupado por un puesto más alto en el organigrama. Tenemos la responsabilidad, que es la obligación de rendir cuentas por las acciones realizadas. El rol, que son los comportamientos y actitudes esperados de un individuo en una organización. Y la delegación, que es la transferencia de autoridad de una persona a otra. ¿Y qué fases tiene este proceso de organización? Justo le habíamos mencionado hablando en las teorías, ¿no? Tenemos una fase de estructuración, una fase de sistematización y una fase de instalación. ¿Y en qué consiste en cada una? A ver, la fase de estructuración, entendemos por estructura a una composición, disposición y orden de las partes de un conjunto.
Entonces, la estructuración es un medio de coordinar a los distintos profesionales que tengamos en una empresa y fijar líneas de comunicación, así como delegar la autoridad donde consigamos efectividad en las acciones de nuestros miembros. Esta estructuración va a marcar el objetivo y el plan de acción. También va a marcar la descripción de los puestos de trabajo. También la relación entre los distintos trabajadores y los niveles jerárquicos, así como las vías de comunicación que ellos vayan a tener, ¿no? Entonces, ¿qué es un organigrama? Es una representación gráfica de la división de la estructura, ya sea formal, bueno, normalmente es la estructura formal de cualquier organización que va a informar de las dimensiones con las que cuenta esta compañía, esta institución. O sea, el número de trabajadores y cuál es su cargo. Puede ser una directora de enfermeras, puede ser una responsable de las enfermeras, qué sé yo. Entonces, su característica es que es simple y es esquematizado para que nos permita dar una visión general de la estructura. Las líneas de autoridad deben aparecer en forma de escalera, de arriba hacia abajo, y las relaciones y la coordinación van a ser en líneas verticales. Entonces, las ventajas va a ser que va a facilitar la visión de la empresa en su conjunto y la posición que ocupa cada persona, aclarando relaciones y facilitando una orientación. La desventaja es que simplifica la realidad de las relaciones y también puede ser un poco más rígido la vinculación que puedan tener las personas entre sí en la empresa, ¿no? Podemos distinguir distintos tipos de organigramas y de acuerdo a sus estructuras podemos encontrar los verticales y horizontales. De acuerdo con su función puede existir lineal. En este tipo de organizaciones la autoridad va a fluir por un orden descendente y viene solo de una fuente. Entonces está definido bastante claro el tema de las jerarquías. Luego va a venir el esquema funcional, donde la autoridad va a emanar desde más de una fuente y pretende evitar la centralización, favoreciendo la flexibilidad. Luego viene la de staff o de la plantilla, donde está basada en una especialización que más en el tema de especialización que de autoridad. Y es una posición en la que van a predominar la asesoría y el consejo sobre el mando. Y finalmente tenemos el esquema matricial, que es una combinación del organigrama lineal con el organigrama de staff. Va a abandonar a las organizaciones tradicionales de jerarquías y tiene una estructura plana, la cual va a favorecer un poco la comunicación, porque va a estar formada por grupos de trabajo o comisiones. Y el nombre de matricial proviene de una representación gráfica, ¿no? Tiene una forma de malla o de matriz. Luego vamos a encontrar el proceso, la fase de sistematización. En esta fase se elaboran normas, reglas, protocolos y procedimientos que van a guiar la forma en que trabajamos y las definiciones de los conceptos, las cuales son, la norma dice cómo se debe hacer una acción y qué se espera conseguir con ella. Una regla nos va a señalar algo de forma imperativa, nos va a decir quién es un sujeto de sanción en caso de que no se cumpla. El protocolo o el procedimiento va a ser un documento estricto que va a describir exactamente la secuencia de acciones que se deben realizar en una situación determinada. Luego tenemos la estrategia, que es un término militar que va a determinar la misión o el objetivo de la organización, coordinando las acciones y la asignación de recursos para conseguir. Y finalmente vamos a tener la política, que son un conjunto de procedimientos de una institución dirigidos a conseguir un determinado fin. Estas políticas nos van a servir para guiar acciones, nos van a orientar los programas y nos va a permitir conocer las líneas generales a las que se debe orientar el funcionamiento de la organización. Finalmente tenemos la fase de instalación. Es nuestra última fase de la organización y la vamos a definir como la dotación de los recursos necesarios para que se puedan llevar a cabo las funciones y las actividades. Estos recursos pueden ser materiales, pueden ser financieros, pueden ser humanos. Entonces, los sistemas de clasificación de pacientes para planificar una dotación de personal de enfermería, por ejemplo,
y valorar las cargas de trabajo de de las unidades de enfermería. Se van a guiar fundamentalmente por los niveles de dependencia de los pacientes. Y para calcular una plantilla de enfermería, debemos guiarnos por necesidades asistenciales de los pacientes, que van a consistir en necesidades de asistencia directa, las que están prestadas por un profesional de enfermería en contacto directo con el paciente y específicamente en relación con sus necesidades fisiológicas y psicológicas. Y luego vamos a tener las necesidades de asistencia indirecta o administrativa, de apoyo a la asistencia directa y que no van a requerir la presencia del paciente. Finalmente vamos a tener la educación sanitaria, que son actividades de información, enseñanza y motivación al paciente y la familia. Es así que se debe hacer el cálculo en cuanto al recurso humano, por ejemplo, en instalación. Nos pregunta, ¿las organizaciones son estructuras administrativas creadas para lograr metas y objetivos por medio de los organismos humanos o de la gestión del talento? ¿Cuál es la función fundamental que usted tiene? Entonces, potenciar o duplicar el trabajo, no, en ningún lado. Representar la estructura informal, tampoco. Establecer los canales de comunicación, claro que sí. Permitir la consecución de objetivos con un máximo esfuerzo, no, para nada, eso no debe darse. Bueno, ahora hablemos de la dirección. Entonces, si deseamos que la planificación determina lo que debe hacerse y la organización, la forma de coordinar los recursos, ¿no?, que son necesarios para llevar a cabo un trabajo, la dirección va a iniciar la acción y va a mantenerla orientada hacia los objetivos. Entonces, vamos a tener diversos elementos que los vamos a ver uno por uno. Tenemos el liderazgo. Harry Truman decía que el liderazgo consiste en conseguir que las personas hagan lo que no quieren hacer y que eso les haga feliz. El liderazgo es un proceso de influir sobre las personas para que ayuden a conseguir el objetivo que marca la empresa, logrando a la vez que los satisfaga. Eh, el liderazgo puede ser formal cuando es respaldado por un cargo o informal si no tiene relación con el puesto. Existen muchas teorías acerca del liderazgo y algunas de ellas son la teoría del gran hombre, que nos dice que unas cuantas personas nacen con las características necesarias para ser grandes hombres. Son maduros y demuestran simultáneamente una conducta de liderazgo instrumental y una conducta de soporte. Las actividades instrumentales son la planificación, una buena organización, un buen control de actividades de sus subordinados para lograr los objetivos. Y el liderazgo de soporte es el que permite la participación y la consulta de los subordinados sobre las decisiones que le afectan. Las personas que usan ambas conductas de liderazgo instrumental y de soporte se consideran como los grandes hombres y se supone que son líderes eficaces en cualquier situación. Y esta teoría sostiene que el líder nace, no se hace. Luego tenemos la teoría del carisma, donde las personas pueden ser líderes debido a que son carismáticas. Es una cualidad por la que con solamente su presencia van a lograr que otros se sientan mejor. Y los líderes carismáticos creen firmemente en sus propias opiniones, tienen mucha autoconfianza y tienen una gran necesidad de poder. Luego vamos a encontrar la teoría del rasgo. Hasta la mitad de los años 40 fue una base para que la mayoría de investigaciones sobre liderazgo se pueda realizar. Los primeros estudios de esta área mantenían que los rasgos eran hereditarios, pero las teorías posteriores nos indican que los rasgos se pueden adquirir mediante el aprendizaje y la experiencia. Nuestros investigadores han identificado que los rasgos de liderazgo son la energía, la fuerza, el entusiasmo, la ambición, la agresividad, la decisión, el aplomo, entre otros, ¿no? Y estas características van a sugerir muchos tipos de liderazgo conocidos. Y dentro de estos estilos están el líder autocrático, que es el jefe que toma las decisiones en solitario, apoyándose en la autoridad que se le proporciona a su cargo. Y la dirección se ejerce dictando orden y esperando su cumplimiento. En este caso, el jefe va a tener la responsabilidad sobre todos los objetivos marcados en la toma de decisiones. Y la motivación se va a hacer por sanción-recompensa. Y es muy necesario en situaciones de crisis. Ojo ahí, porque no el líder autocrático significa malo, ¿ah? Ojo ahí. Luego tenemos el líder participativo.
que es un jefe que plantea distintas alternativas a un grupo y pide opinión, aunque al final él va a ser el que decida. Tenemos el líder democrático, que es un paso más amplio de la influencia de grupo, donde la decisión se va a tomar por un consenso mediante la aportación de la idea de todo el equipo de trabajo. Y tenemos el líder liberal, que existe un principio de laissez-faire, que es el dejar hacer. Entonces, en virtud de este principio, el responsable es quien tiene el papel de facilitador en el trabajo de equipo. Recibe información, pero al final el subordinado toma su propia decisión. Luego encontramos la teoría de la situación, que nos indica que los rasgos necesarios de un líder son distintos según las situaciones. Entre las variables que van a determinar la efectividad del estilo de liderazgo, hay factores que influyen sobre ella, como las actitudes, las necesidades, las expectativas del líder, las presiones del tiempo, entre otros. Y una persona puede ser líder en un momento dado y seguidor en otro, debido a que el tipo de liderazgo depende de acuerdo a la situación. Luego tenemos la teoría de la contingencia, que sostiene que un estilo de liderazgo puede ser eficaz o ineficaz. A ver, ¿qué pasó? Ya. Pueden ser eficaz o ineficaz, dependiendo de la situación. Y va a identificar tres aspectos de la situación que va a estructurar el papel del líder, que son las relaciones entre los miembros y el líder, la estructura de la tarea y el poder por postura, lo que va a significar a la autoridad del puesto, ¿no? Los directores de enfermería, los supervisores van a tener un alto poder por postura con derecho a contratar, despedir y promocionar. Y los directores elegidos de las comisiones van a poseer un poco poder por postura. Los líderes de los equipos, las enfermeras, generalmente tenemos poco poder por postura debido a las cualidades de nuestros puestos, ¿no? Luego vamos a encontrar la teoría del objetivo, que sostiene que las personas van a actuar de determinada manera porque esperan que su conducta produzca resultados satisfactorios. Entonces el líder va a facilitar que se concluya la tarea reduciendo los obstáculos para conseguir el objetivo y premiando a aquellos que puedan finalizar sus tareas. Aquí vamos a encontrar dos tipos de líderes, el líder transaccional y el líder transformador. El transaccional es el que fija metas en función de las capacidades de las personas bajo su cargo y se va a centrar en actividades cotidianas. Y el líder transformador es el que utiliza su carisma, es la estimulación personal y la motivación intelectual, donde va a inculcar el orgullo de pertenencia a un grupo y la satisfacción del trabajo y el espíritu de equipo para conseguir las metas prefijadas. Finalmente tenemos la teoría del liderazgo integrador. No hay un estilo de liderazgo que sea mejor. Los líderes raramente van a estar orientados totalmente hacia las personas o hacia las tareas. Entonces, el líder, los seguidores, la situación y todo va a influir sobre la eficacia del liderazgo. Por tanto, lo más apropiado es una integración de todas las teorías. Y los líderes deben ser conscientes de su propia conducta y de la influencia que ejercen sobre los demás, de las características de su equipo, de su motivación, de su estructura de tareas y de los factores que puedan influir, ¿no? Entonces, eso quiere decir que los líderes tienen que tener una conducta adaptativa, en resumen. Ahora vamos a hablar del poder. Para Weber, el poder era por la probabilidad de que un actor dentro de un sistema social esté en posición de realizar su propio deseo a pesar de las resistencias. Entonces, es la mayor o menor capacidad unilateral o potencial de producir cambios significativos, normalmente sobre la vida de otras personas, a través de las acciones realizadas por uno mismo o por otros. El poder puede ser legítimo cuando el poder de un individuo o grupo se da gracias a una posición relativa o obligaciones del jefe en una organización. Puede ser un poder de referencia, que se puede ser por una capacidad de ciertos individuos para persuadir o influir a otras personas. Puede existir el poder experto, que deriva de habilidades o experticia de algunas personas y de las necesidades que la organización o la sociedad tiene de estas habilidades. También vamos a encontrar el poder de recompensa,
que va a depender de la capacidad del líder para otorgar recompensas materiales y se refiere a cómo el individuo puede dar a otros como recompensa algún tipo de beneficios, ya sea tiempo libre, regalos, ascensos, aumentos de sueldo o las encargaturas, ¿no? También hay el poder de coacción o el poder coercitivo, que se basa en la capacidad de imponer castigos por parte de quien los ostenta. Puede asimilarse a la capacidad de eliminar o no dar recompensas y tiene a su fuente en el deseo de quien se somete a él de obtener recompensas con valor, pero bajo una forma negativa o un temor de perderlos. También hay un poder de relación que se basa en las relaciones que se mantiene con una persona con poder como forma de obtener una información precisa y fiable. Y el poder de información. Si se sabe usar de forma estratégica, sabemos que la información es poder. Y se debe aumentar mediante relaciones e intentando entrar en las listas más frecuentadas. Luego tenemos la motivación, que es una fuerza interna que mueve a la persona a hacer algo. Esta se va a basar en necesidades, ya sea de afecto, respeto, reconocimiento social, etcétera, ¿no? Y para aumentar la motivación, el jefe debe conocer qué necesidad espera satisfacer al trabajador mediante el desempeño de su trabajo. Para eso vamos a encontrar algunas teorías. Tenemos la teoría de las necesidades humanas de Maslow, donde nos dice que existen 5 tipos de necesidades que se sitúan en una pirámide de menor a mayor influencia sobre las acciones humanas. En la base encontramos las necesidades fisiológicas, tenemos en el segundo las necesidades de seguridad, en el tercero las necesidades de afiliación o pertenencia, en el cuarto la necesidad de estima o reconocimiento y en el quinto la necesidad de autorrealización. Y las necesidades superiores no surgen hasta que se satisfacen las previas. Luego vamos a tener la teoría de Herzberg, donde los trabajadores se van a motivar por 2 tipos de factores. Uno de ellos son los factores de higiene o del entorno de trabajo. No motivan por sí solos, pero tienen que existir o se va a producir una insatisfacción. Y tenemos los factores de contenido del trabajo, que son los que de verdad motivan en sí, ¿no? Producen una sensación de satisfacción y están relacionados con el contenido del puesto de trabajo y son el reconocimiento, el aumento de sueldo, el, la promoción del puesto, etcétera. Luego hay la teoría de la valencia y expectativa de Brom, que propone que la motivación es producto de la valía o la valencia de un individuo que pone sobre los resultados de sus acciones y la expectativa de que sus metas se cumplan. Luego vamos a tener la teoría de las X y Y de McGregor, donde la teoría X nos dice que las personas presentan una aversión hacia las responsabilidades y hacia el trabajo y necesitan ser dirigidas y controladas. Y la teoría Y, donde nos menciona que el grupo de personas prefiere asumir responsabilidades. Para ellos el trabajo es algo necesario y suele comprometer en función de las recompensas que ellos puedan recibir. Luego vamos a encontrar la teoría Z de Uchi, donde la dirección se debe ejecutar intentando hacer coincidir los objetivos de la organización con los objetivos personales. Y las decisiones que se deben tomar tienen que ser teniendo en cuenta la participación y el consenso. Luego viene la comunicación, que es la transferencia de información de un emisor a un receptor, confirmando que el receptor ha comprendido esta información. En todos los grupos de trabajo aparece la necesidad de comunicarse para mantener una información actualizada, tanto de la organización como de sus tareas, ¿no? Y la retroalimentación va a verificar la eficacia de la comunicación. Luego vamos a encontrar la orientación, que es suministrar información adecuada en cada momento al personal para que el trabajo se dé de una forma, de la mejor manera posible, ¿no? Luego tenemos el proceso de supervisión, que en referencia a la supervisión específicamente de enfermería, se debe decir que cumple con la misión del control de la unidad, entendiendo el control como la constatación de que el trabajo se está realizando de forma correcta. Actualmente la definición de la supervisión de enfermería es de un sentido mucho más amplio y se va a estructurar en observar el trabajo que se ha realizado, coordinar los recursos para un aprovechamiento óptimo
y delegar tareas repartiéndola entre los miembros de un equipo. Luego tenemos la toma de decisiones, que los directivos en ocasiones van a tener que tomar decisiones complejas, las cuales van a estar sometidas en muchos casos a situaciones de riesgo y de incertidumbre. Es por eso que es necesario que la entidad da estrategias que vayan a garantizar la mejor elección. Y algunas de estas estrategias son el ensayo-error, que se va a basar en experiencia y la elección se va a dar por intuición. Tenemos técnicas de creatividad como el brainstorming o el grupo focal que habíamos mencionado, el diagrama de causa-efecto de Ishikawa, que es un método cuantitativo que nos sirve para el análisis de las causas de los problemas. También está el proyecto piloto, que es la experimentación de ensayos limitados, que sirve para, de forma de prueba antes de hacer de tomar una decisión. La crítica del problema, donde el responsable se va a entrevistar con distintas personas determinando los hechos y qué posibles soluciones se puedan dar. También tenemos el escenario del peor de los casos, donde se delimita el peor de los casos para cada alternativa, seleccionando una mejor decisión en cada resultado si todo hubiera ido mal. Tenemos la del enfoque significativo, que consiste en revisar bibliografía de la literatura sobre un tema y sus soluciones. Y el árbol de decisión, que es única de las estrategias que va a garantizar una consistencia un poco más lógica porque nos va a obligar a recoger y organizar de forma sistemática todas las consecuencias relevantes que se pueden derivar de una decisión, ¿no? Y luego tenemos los agentes de cambio. La sociedad y las organizaciones van a variar en cada momento y va a ser muy rápido este cambio. Es por eso que la única constante real es hablar de cambio. Y este cambio va a implicar hacerlo a través de transformación o de movimiento. Entonces, las organizaciones son comparables con personas porque tienen un ciclo vital. Y la idea es que se mantengan en un equilibrio medio de forma de que sobrevivan el mayor tiempo posible. El cambio en una organización se va a asemejar a empujar una masa a cualquiera, la cual se va a oponer al movimiento. Pero si se aplica una fuerza en el lugar y con una magnitud adecuada, se va a conseguir moverlo. Entonces, todo esto va a ser necesario que existan verdaderos líderes, los que ayuden a impulsar el cambio. Pero cuando se hagan cosas diferentes, siempre van a existir dificultades, ¿no? Entonces es imprescindible que se conduzca el cambio por personas de alta capacidad probada y que sean verdaderos agentes de cambio. Entonces nos dan esta pregunta. Usted como jefe de centro de salud utiliza como táctica de gestión mantener una buena motivación de su personal. ¿Qué estrategia sería la más adecuada para lograr ello? Definitivamente, muchas veces dentro de jefes de centro de salud no tienen la capacidad para poder dar incrementos de sueldo o cosas que no nos puedan permitir darles más beneficios ni al trabajador y muchas veces ni siquiera a nosotros. Entonces, la B, la C y la D la descartaríamos. Nuestra respuesta en este caso sería la un gerente que principalmente sabe cómo desempeñar el tipo de trabajo específico de una organización, ¿qué tipo de habilidades demuestra? Bueno, definitivamente sería la toma de decisiones, ¿no? Es de los tipos de habilidades que hemos visto justamente. La dirección es una de las fases del proceso administrativo y va a comprender las siguientes etapas. Autoridad, comunicación y supervisión. Esa sería nuestra respuesta. Bien, hablemos del control. Eh, bueno, el control es el final un proceso de revisión de cómo se ha venido trabajando, ¿no? Entonces, consiste en comprobar que el trabajo ha sido realizado con unos estándares prefijados y un estándar es un criterio de desempeño previamente fijado. Vamos a comparar los objetivos y las actividades que hemos esperado con lo que se ha conseguido, midiendo la diferencia que pueda existir entre estas. Y la idea es implementar medidas correctivas. El plan nos va a marcar objetivos a cumplir y estos objetivos van a tener una serie de actividades. La evaluación de este plan va a consistir en evaluar los objetivos cumplidos con las actividades y esto resume el proceso de control, ¿no?
El control es una etapa del proceso que contribuye a asegurar que se cumplan objetivos en el plazo establecido. Es un paso importante en esta etapa a realizar la planificación, tomar medidas correctivas, diseñar estrategias y asignar responsables. Ya, como hemos dicho, nuestra respuesta sería la B. Bien, ahora entramos al tema de servicios de salud. Los servicios de salud son aquellos que va a brindar a nivel del Estado en este caso. Dentro de los servicios de salud vamos a tener el sistema de salud pública o el sistema único de salud, que en el Perú está compuesto por establecimientos de salud a nivel nacional, regional y local que ofrecen servicios de atención médica gratuitos o de bajo costo en este caso. eh, y estos servicios básicos incluyen consultas, atención de emergencias, atenciones materno-infantil, vacunaciones, etc. Luego vamos a tener el Seguro Integral de Salud, que es el SIS. Este seguro es un programa del gobierno que nos va a brindar cobertura de salud a personas de bajos recursos económicos que no tienen seguros de salud. Va a cubrir una variedad de servicios médicos, incluyendo consultas, exámenes, medicamentos y hospitalización. Luego encontramos el Seguro Social de Salud, que es un sistema de seguro social en Perú que está dirigido a empleados del sector formal y a sus familias, el cual va a ofrecer una amplia gama de servicios de salud que van a incluir la atención médica, la hospitalización, atención perinatal, cirugías y otros mucho más especializados. Tenemos los servicios de salud privados, eh, que nosotros contamos con una amplia red de hospitales, clínicas, consultorios privados que ofrecen servicios de salud a los que pueden pagar por ellos. Y estos servicios tienen una amplia gama de especialidades médicas, así como comodidades adicionales que no tiene el sistema de salud pública, ¿no? Y finalmente, uno de los servicios de salud es la medicina tradicional y alternativa, que además de la medicina convencional, también vamos a practicar diversas formas de medicina tradicional y alternativa, como medios de curación o paliativos en muchos casos. En nuestro país, el sistema de salud está conformado principalmente por redes y microredes de salud. Las redes de salud son unidades administrativas que van a agrupar a distintos establecimientos como hospitales, centros, puestos, en una determinada área geográfica y van a estar diseñados para coordinar la provisión de los servicios de salud a nivel local y garantizar una atención integral y continua de la población. Cada red de salud va a estar dirigida por un director de la red, que va a ser responsable de planificar, organizar y bueno, todo el proceso administrativo de los servicios de salud dentro de un área determinada. Luego tenemos las microredes, que son unidades más pequeñas que van a operar dentro de la red y están formadas por un grupo de establecimientos de salud ubicados en una zona geográfica mucho más específica, como un distrito o una provincia. Estas microredes van a diseñarse para acercar los servicios de salud a la comunidad local y coordinar la atención primaria de salud en áreas específicas. Cada microred de salud va a estar dirigida por una dirección de microred de salud que va a trabajar directamente con el director de la red, ¿no? Para asegurar la prestación de los servicios de salud de calidad a nivel local. Dentro de la clasificación de los establecimientos de salud vamos a encontrar los niveles de atención 1, 2 y 3, dentro de los niveles de complejidad del 1 al 8. Las categorías que se van a ubicar, tenemos los establecimientos 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4, que vamos a encontrar los puestos y centros de salud. Dentro de los niveles de complejidad 2, 2.1, 2.2, vamos a encontrar ya los centros de salud que puedan atender emergencias o aquellos incluso que tienen hospitalización. Y los tres ya son de más especializados, son los hospitales, que aparte de contar con todos los servicios, tienen áreas ya especializadas como por ejemplo áreas de cardiología, áreas de cirugía que se van a realizar en este tipo de establecimientos. Entonces nos preguntan, ¿el Ministerio de Salud está organizado en las regiones del país? Los servicios de salud a través de directas, jerezas, redes de salud y microredes. La entidad administrativa inmediata superior a los centros de salud es
Bueno, sobre un centro de salud directamente, su jefatura está en la red de salud. Bien, ahora entremos a hablar del proceso administrativo en sí. El proceso administrativo tiene muchas definiciones, pero es una forma de actuar conscientemente sobre un sistema social y cada uno de los subsistemas que lo van a integrar con la finalidad de alcanzar determinados resultados. Newman, por ejemplo, nos menciona que es una guía, una dirección y un control de esfuerzos de un grupo de personas que están buscando una meta común, ¿no? Entonces, en resumen, ¿cómo lo definimos? Como una secuencia ordenada de actividades que van a actuar conjuntamente para conseguir una finalidad propuesta. Estas actividades van a ser cuatro: planificación, organización, dirección y control. Entonces, ya hemos hablado de estas etapas de forma más específica. Vamos a recordarlas de manera genérica. La planificación es la primera etapa del proceso. Va a representar los cimientos sobre las que se van a sentar las etapas posteriores. Planificar es aplicar un proceso que conduce a decir qué hacer, cómo hacerlo y de qué manera evaluar lo que se va a hacer antes de la acción. La organización es la etapa en la que determina la forma de relacionarse de los grupos de personas que van a trabajar y la consecución del objetivo establecido. La dirección se pasa a la acción y tal y como se ha planificado y se ha organizado, ¿no? Y va a tener gran importancia los principios que hemos mencionado de liderazgo, motivación, comunicación, etcétera. Finalmente está el control, que es la etapa final en la que se va a analizar el resultado comparándolo con lo que se pretende y estudiando posibles acciones para mejorar el proceso. Los componentes esenciales que constituyen las etapas del proceso administrativo son planificación, organización, dirección y control. No nos podemos olvidar, esas cuatro son la base. Y finalmente entramos a la gestión de la calidad. La calidad es una cualidad que está presente en un objeto o un hecho que se puede medir. Entonces, la calidad es un conjunto de cualidades que van a constituir la manera de ser de una persona o cosa. Entonces, en el mundo empresarial, la calidad es la capacidad de que un producto vaya a conseguir satisfacer las necesidades de los clientes partiendo de una base que es un parámetro, el cual sí o sí tiene que ser cuantificable. Entonces, la calidad, el grado de calidad va a ser la medida en la que se espera que una atención suministrada logre un equilibrio más favorable, tanto de riesgos y beneficios. Entonces, si lo pasamos esta información al mundo sanitario, la OMS redactó un informe en el que refleja que la calidad de los servicios sanitarios tiene que tener los componentes de ser, de adecuarse, que está relacionado a la disponibilidad de los servicios con las necesidades de los usuarios, la eficiencia, que va a enlazar los resultados conseguidos con el costo, la calidad científico-técnica, que va a estar referido a la competencia de los profesionales para utilizar la tecnología más avanzada que esté puesta a su alcance, la efectividad, que va a relacionar el grado de consecución de los objetivos en condiciones de aplicabilidad reales, la seguridad, que es el grado en que la asistencia sanitaria se va a prestar, va a estar exenta de riesgos para los usuarios y para los trabajadores. La continuidad, que es la forma en que la atención se preste de forma ininterrumpida. Y la equidad, que es el tratamiento igual para una misma necesidad. Es decir, que todo individuo con una misma necesidad tiene que recibir un idéntico tratamiento independientemente de su posición social, su riqueza, etc. Para eso vamos a tener criterios, indicadores y estándares. El criterio de la calidad es una característica o un parámetro de la atención sanitaria, en este caso, que revista lo suficiente importancia como para ser un determinante de calidad. Entonces, los criterios que tenemos que tener en consideración es que sea explícito, es decir, que debe ser claro y sin lugar a dudas saber qué se refiere y qué se pretende. Debe estar aceptado por los interesados, o sea, siempre es deseable de que todos los implicados acepten el criterio y que se van a comprometer a alcanzar este criterio de calidad. También este debe haber sido elaborado de forma participativa
debe ser comprensible, debe ser fácilmente cuantificable por indicadores, debe ser flexible y capaz de adaptarse a los cambios que son a veces muy difícilmente previsibles y debe ser resultar aceptable por el cliente, que al fin y al cabo es quien juzgará lo acertado de los criterios de calidad. Entonces, ¿qué son los indicadores de calidad? De los indicadores de calidad en cuanto a los cuidados de enfermería van a variar. Van a estar presentes en la atención sanitaria o enfermera y pueden identificarse de acuerdo con los enfoques de valoración de la calidad. Entonces tenemos indicadores de estructura, que son normas, protocolos, registros y personal. Tenemos los indicadores de proceso, que es la clasificación de pacientes atendidos, las técnicas realizadas y los cuidados específicos, y los indicadores de resultados, que son los beneficios definidos y producidos por la aplicación de los cuidados, cambios que van a ser observados en la situación de pacientes o usuarios. Un indicador de calidad es un área o un aspecto general de una atención que es claramente observable y medible y que nos permite señalar el ámbito y el grado de la calidad de los cuidados que se deben evaluar. Deben ser definidos y deben ser medibles con precisión, ¿no? Que nos va a informar el grado de la calidad obtenida. Por ejemplo, si se fija el ingreso de un paciente como criterio de calidad de la atención de enfermería en un servicio hospitalario, los indicadores que vamos a observar sería primero revisar una historia clínica al momento del ingreso, proporcionar una información adecuada al paciente acerca de la unidad, presentarnos personalmente al paciente y a su familia, realizar una valoración inicial del estado físico, incluyendo la toma de signos vitales, el peso y la talla, y completar la historia de enfermería en todos los apartados referidos en el ingreso. Y entonces, dicho esto, ¿qué es un estándar de calidad? Es la frecuencia o el nivel que deseamos alcanzar para obtener un grado de calidad parametrado, constituyendo el valor objetivo del cumplimiento de un criterio. De acuerdo con la norma que la institución o el grupo haya fijado, esto debe tenerse en consideración. Entonces, un estándar va a ser un grado de cumplimiento exigible a un criterio de calidad. Eh, Se define el rango en lo que resulta aceptable el nivel de calidad que se va a alcanzar en un proceso determinado. Y los estándares van a determinar el nivel mínimo y máximo que sea aceptable para un indicador. Si el valor del indicador se va a encontrar dentro del rango, significa que estamos cumpliendo con el criterio de calidad que hemos definido. Entonces, el grado de cumplimiento de un estándar se va a establecer en un índice que denota un valor real obtenido. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Con nuestro ejemplo anterior, del ingreso adecuado de un paciente y ya hemos nombrado indicadores. Entonces, revisar la historia clínica del paciente, el estándar que se debe poner en todos los pacientes que ingresen de consulta externa. Entonces, un valor estándar para todos es 100%, que es lo ideal. Y el índice de cumplimiento llevado a una práctica real puede ser menor, ¿no? Si la situación de partida es de cumplimiento muy bajo, podemos optar por establecer índices de cumplimiento que se acerquen un poco más a la práctica y los eleven según se implante el programa o la actividad de calidad, tal y como lo hayamos diseñado, ¿no? Un indicador debe ser útil, debe ser válido, debe ser confiable, debe ser cuantificable, debe tener relevancia, debe tener un coste de efectividad, ¿no? Eh, y bueno, ahora vamos a hablar de la evaluación de calidad sanitaria. El interés por la calidad, en nuestro caso en el mundo sanitario, comienza con Florence Nightingale entre los años 1820 y los años 1910, que es el tiempo en que ella vive, y sus estadísticas sobre la mortalidad hospitalaria dentro de la guerra de Crimea, que nos hablan del tema de la higiene, alimentación, cuidados y cómo estos factores influyen en la mortalidad de los pacientes.
Para evaluar la calidad de la atención sanitaria tenemos que tener en cuenta la evaluación de la calidad, que se mide el nivel de calidad que se da a un servicio y se propone medidas de mejora. También tenemos la garantía de calidad, que junto con la evaluación de la calidad ofrecida y propuesta medidas correctivas se va a garantizar la calidad de un servicio teniendo en cuenta las medidas. Y finalmente tenemos la gestión de la calidad, que es como la garantía de la calidad, pero teniendo en cuenta también el costo. Entonces vamos a hablar de Avedis Donabedian, que es el padre de la aplicación del concepto de calidad dentro del mundo sanitario. De forma que a partir del análisis de los trabajos que publica sobre la calidad, establece que es imprescindible la clasificación de métodos que aborden el mejoramiento de la calidad. Entonces define la calidad, la relación entre métodos de proceso y resultado y sistematiza los criterios, ¿no? Entonces, a través de todos estos procesos, Navedian plantea pilares de calidad en salud, los cuales son la eficacia, que es la capacidad para asumir la forma más perfecta de contribuir a la mejora de las condiciones de la salud. Pone la efectividad, que es la obtención de las mejorías posibles de las condiciones de salud. La eficiencia, que es la capacidad de obtener la mayor mejoría de las condiciones de salud al menor costo posible. La optimización, que es la relación más favorable entre el costo y el beneficio. Luego está la aceptabilidad, que es la conformidad con las preferencias del paciente en lo que se concierne a accesibilidad, ¿no? A la relación médico-paciente, enfermera-paciente, a las comodidades, a los efectos y al costo que hay del cuidado del paciente. Luego está la legitimidad, que es un consenso con preferencias sociales en relación a todo lo que ya mencionamos. Y la equidad, que viene a ser la igualdad entre la distribución del cuidado y sus efectos sobre la salud, ¿no? Entonces, para este autor existen dos elementos centrales para garantizar la calidad. Uno es la monitorización y otro es un adecuado sistema. La monitorización va a ser la medición sistemática, repetida y planificada de indicadores de calidad, teniendo en cuenta que se va a realizar la fase en tres fases: el plan de monitorización, mecanismos de recolección de datos y métodos de interpretación de resultados. Y nos dice que la producción de los servicios se va a dividir de tres componentes: la estructura, el proceso y el resultado que ya habíamos hablado. Entonces, dentro del análisis de estructura nos dice que de qué recursos se dispone para poder prestar una atención de calidad, pero no informar si funciona bien o mal un servicio o un centro. Es por lo que se trata un método indirecto de evaluar la calidad. Pero es importante, en tanto aumenta o disminuye la probabilidad de que se pueda actuar de forma correcta. Luego está el análisis del proceso, que va a evaluar el trabajo de los profesionales, es decir, de las actividades que vamos a realizar y cómo se han llevado a cabo. La fuente de información que vamos a usar para evaluar el proceso suele ser la historia clínica y los registros de los pacientes. Y luego tenemos los análisis de resultados, que evalúa los resultados que se han conseguido, por ejemplo, el cambio de un estado de salud de un paciente, fruto de las actividades realizadas por la institución. Mediante la evaluación de los resultados se va a valorar el grado de realización de los objetivos propuestos. Cuando hablamos de optimización de costos, nos referimos a eficiencia, ¿verdad? Eso habíamos dicho hace un ratito nomás. El modelo, guía o patrón para efectivizar el control de una empresa tiene como unidad de medida. Ya, entonces habíamos dicho, una guía o un patrón para poder seguir un control es un estándar, ¿verdad? El cual se puede aplicar en muchas instituciones de que puedan manejar un mismo servicio o un mismo tipo de producto ofertar. La auditoría es una forma de control que sirve para evaluar la marcha del trabajo, descubrir deficiencias o irregularidades y plantear soluciones, por lo que contribuye a. No está dirigido a evaluar deficiencias del personal, tampoco la idea es tomar medidas disciplinarias. Ayudar a la dirección a lograr un control continuo y constructivo y evaluar internamente el estado financiero, que sí podría ser útil, pero
no está dirigido específicamente a eso, ¿verdad? La evaluación de los servicios de salud se realiza con indicadores los cuales pueden ser de estructura, de proceso y de resultado. Estos últimos miden el nivel de éxito alcanzado a través de, ¿qué habíamos dicho? A través de eficacia y eficiencia. Ya, ahora entramos a los modelos de calidad. Vamos a distinguir tres enfoques de calidad que van a coincidir con tres periodos distintos de tiempo. El periodo de control de la calidad, que está caracterizado por el uso de sistemas de medidas y de un enfoque de la calidad que va a evaluar la estructura, el proceso y el resultado. Y se garantiza la calidad mediante la inspección para, por ejemplo, desechar productos que no se ajusten a las normas. Y este modelo antes conllevaba la poca satisfacción y a la realización profesional, así como la poca autonomía para la toma de decisiones. Luego se entra el periodo de garantía o aseguramiento de calidad, que está caracterizado por el uso del ciclo evaluativo o el ciclo de mejora, y un enfoque de calidad como un conjunto de dimensiones y componentes que van a conformarla, ¿no? Entonces, este periodo se va a asegurar o va a garantizar la calidad cuando se sistematiza y documenta los procedimientos e instrucciones y se revisa un cumplimiento mediante auditorías. Y finalmente encontramos el periodo de mejora continua de la calidad o la calidad total. Con un enfoque de gestión global de la calidad asistencial o camino hacia la excelencia. Entonces, la finalidad va a ser satisfacer al cliente, ser competitivo y mejorar de forma continua. Este modelo puede ser un buen ejemplo de gestión global de la calidad y de la mejora continua, pero no necesariamente es el único, ¿no? Entonces, el concepto de calidad ha evolucionado desde un énfasis en los productos hacia un énfasis en los procesos, hacia un modelo ya de calidad total. Y el más conocido es el modelo EFQM, que es un modelo europeo, ¿no? Entonces, en lo relativo a la calidad, se ha pasado de un modelo tradicional a una concepción ya mucho más moderna, la cual nos habla de que la calidad va a afectar sobre toda la productividad de la empresa y va a considerar a un cliente externo e interno. Va a responsabilizar a la calidad a todos. Y la calidad va a estar establecida por cliente y va a pretender la prevención de fallas o errores, ¿no? Ahora hablemos de los círculos de calidad. La idea básica de los círculos de calidad va a ser crear conciencia de la calidad y la productividad en todos y cada uno de los miembros de una organización por medio del trabajo en equipo y a través del intercambio de experiencias, conocimientos, así como un apoyo más recíproco. Todo esto para el estudio y la resolución de problemas que afecten el adecuado desempeño y la calidad de un área de trabajo, proponiendo ideas y alternativas con un enfoque de mejora continua. Algunas de nuestras características más sobresalientes de estos círculos son la participación en el círculo, que es de forma voluntaria, son grupos pequeños y los miembros de un círculo de calidad van a realizar un mismo trabajo o trabajos relacionados lógicamente. Los que suelen formar parte de un equipo son porque tienen objetivos comunes normalmente. Todo el que participa en un programa de círculos de la calidad va a recibir formación o información acorde a su grado de participación que tenga. El objetivo es el deseo común de mejorar la técnica de trabajo, resolviendo problemas comunes. Luego vamos a hablar de la mejora continua de la calidad. Este proceso supone el compromiso y el método de un trabajo sistemático, el cual va a estar estructurado y continuado a través del tiempo para facilitar un mejor resultado en la organización, ¿no? Nuestro propósito en este proceso es alcanzar y superar expectativas a través de las necesidades que nos que puedan tener nuestros clientes. Y entonces su objeto va a ser identificar oportunidades de mejora y elaborar los criterios e indicadores para hacer el seguimiento y la monitorización adecuada y diseñar procesos o servicios
que vayan a suponer un cambio relevante sobre los que puedan existir, ¿no? Entonces, la puesta en marcha de los planes de mejora de la calidad siempre deben responder al modelo PDCA, que es Plan, Do, Check, Act, que son las siglas en inglés. Indican las fases que pues están ligadas muy estrechamente al proceso administrativo. Plan de planificar, que es el proceso de elaborar el diagnóstico. Do, que en inglés es hacer, que es implementar los nuevos procesos. Check, que es verificar, que es recopilar los datos de control para analizarlos. Y act, que es actuar, que es el proceso de modificar o eliminar las causas del no cumplimiento, ¿no? Entonces, un programa o un plan de mejora continua es un proceso estructurado y sistemático dirigido a obtener un rendimiento mayor de un proceso o aumentar la calidad de un servicio. También puede ser de disminuir el coste, ¿no? Entonces, dentro de las dimensiones de la calidad de la salud, se van a definir los límites de la calidad de la asistencia según los cambios que produzcan en los estados de salud de los individuos. Entonces, vamos a mencionar cuatro grandes áreas de la calidad asistencial. Uno es la calidad directa, que se va a establecer con la medición de cambios objetivos del estado de salud de los pacientes, demostrándonos curación o mejoría de la situación, ¿no? La calidad indirecta, que va a abordar las cuestiones más significativas que influyen o condicionan la posibilidad de obtener un mejor estado de salud, entre ellas la dotación de los servicios, los tratamientos, la disminución de los costes. Luego está la calidad percibida, que va a ser principalmente por el usuario de los servicios de salud, en la valoración que éste o su familia vayan a hacer de la atención y las circunstancias. Y finalmente la calidad demostrada, es decir, la que se va a medir y se va a comparar de acuerdo a los parámetros establecidos. Entonces, las mejoras de la calidad del cuidado de enfermería deben significar un impacto positivo en la salud de la población, midiéndolo a través de, entonces, indicadores de salud. Claro que sí. Coberturas de atención, no. Incremento de la demanda, no. Disminución de la demanda, justamente es lo que nos menciona la calidad directa, ¿no? Al disminuir tener pacientes totalmente recuperados, la demanda por el tema de recaídas, por el tema de una mala educación sanitaria en casa, va a reducir enormemente. Entonces, el paciente ya no debe volver a requerir de los servicios de salud o va a reducir esa necesidad de acceder a los servicios de salud. Entonces, nuestra respuesta es la C. Y bien, ahora finalmente hablemos de la gestión del cuidado. En la enfermería va a ser un enfoque integral que va a centrar en coordinar y administrar los cuidados para podamos garantizar una atención de forma integral y de calidad a nuestros pacientes. Esta va a consistir en organizar, planificar, dirigir y controlar los cuidados de enfermería de forma eficiente y efectiva, teniendo en consideración las necesidades individuales de cada paciente, así como los recursos y los objetivos de nuestro sistema de salud, ¿no? Entonces, dentro de la gestión del cuidado tenemos algunos aspectos clave a tener en consideración, que es la evaluación de las necesidades individualizado por cada paciente, planificar los cuidados, que va a consistir en desarrollar un plan de cuidados personalizado para cada paciente, que vaya a incluir los objetivos de la salud específicos, y acciones concretas a seguir para alcanzar estos objetivos. Implementar los cuidados, que es la fase en la que se lleva a cabo el plan de cuidados que hemos diseñado. La evaluación de resultados, que se va a referir a la evaluación continua del progreso del paciente y a la efectividad de las intervenciones de enfermería. Y la coordinación y colaboración, que es la gestión del cuidado, que implica trabajar en equipo con otros profesionales de salud, así como con el paciente y su familia, para que nosotros garanticemos una atención integral de forma coordinada. Entonces, el Departamento de Enfermería tiene como función brindar un servicio eficaz, oportuno y eficiente. Y su misión principal está orientado a prestar servicios ininterrumpidos las 12 horas de los 365 días del año. No. Administrar los insumos hospitalarios. Bueno, a menos de que tengamos un cargo directivo, no es algo que nos importe mucho. Proporcionar la atención de enfermería de acuerdo a las indicaciones médicas. No, tampoco.
Entonces, nuestro objetivo es la D, ¿no? Garantizar la calidad del cuidado del paciente y de la familia. La gestión de los servicios de enfermería se consideran como indicadores para medir la calidad del cuidado, los siguientes porcentajes. Vías intravenosas infiltradas, no, claro que no. Ocupación de camas, sí. Cirugías suspendidas, claro. Procedimientos de enfermería, sí. Pacientes con flebitis, no. Pacientes con úlceras por presión, no, porque ya en todos estos procesos ya habríamos tenido una pérdida de la calidad, ¿verdad? Entonces nuestra respuesta es la B. La gestión del cuidado de enfermería permite sostener o mejorar la calidad de atención brindada a los usuarios de los servicios de salud. La gestión en enfermería permite organizar el cuidado en acciones, las cuales deben ser organizadas, sí, medibles, sí, evaluables también, repetibles, no, sistematizadas, sí, organizadas, sí, medibles también y evaluables. Nuestra respuesta sería la C. Y bueno, chicos, eso sería todo. Espero que les haya agradado. Agradezco mucho que hayan podido ingresar un poquito más tarde de lo que se había planificado. Bueno, lamentablemente tuve una contingencia, pero muchas gracias por su comprensión. Quedo atenta para cualquier duda que puedan tener y cualquier necesidad. Gracias. Gracias.